Qatar acaba de quemar el único paracaídas que le quedaba a Estados Unidos en Medio Oriente. No es una metáfora, es la realidad geopolítica de este sábado. El único canal de comunicación funcional entre Washington y Teherán acaba de cerrar su puerta, y lo que viene después de eso no tiene nombre diplomático, solo tiene consecuencias. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si este análisis les resulta útil, los invito a suscribirse a este canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con quienes crean que necesitan escuchar estas reflexiones. Les recuerdo también que estoy transmitiendo desde Washington, D.C., el epicentro de la política que hoy sacude al mundo entero. Su participación, desde donde quiera que se encuentren en América Latina, en los Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo hispanohablante, es lo que hace posible este trabajo. Acompáñenme entonces en este análisis. Es un momento muy difícil. Se atacó la soberanía de naciones enteras. Se vieron los efectos en la economía y en la vida diaria de pueblos que no declararon ninguna guerra. Y no se puede tomar eso a la ligera. Los ataques a la soberanía no son una abstracción filosófica, son una herida real que altera el orden de las cosas. Ahora bien, dicho esto, vivir al lado de 90 millones de iraníes, un pueblo orgulloso con el que se ha compartido el Golfo durante milenios, continuará siendo una realidad geopolítica inamovible. Debemos encontrar la forma de superar este momento. Es difícil, pero saldremos de esto. El mensaje que siempre debió prevalecer en la región es el de la relación fraternal, la relación vecinal entre los pueblos del Golfo. Eso debería ser lo más importante políticamente. El hecho de que se haya decidido atacar a países vecinos de esta forma no refleja buenas relaciones entre naciones ni la esencia de esa hermandad histórica. Sin embargo, es una realidad para la cual en este momento no vemos alternativa constructiva distinta al diálogo y la coexistencia. Hay una pregunta que muchos se están haciendo y que a algunos les puede parecer trivial, pero que no lo es en absoluto. Ahora que Qatar acaba de retirar su papel de mediador y ha roto con la línea diplomática que sostenía las conversaciones entre Washington y Teherán, ¿qué le queda a Estados Unidos? La realidad, amigos, es que Estados Unidos está quedando sin aliados. Primero fue Irak, ahora es Qatar. Qatar acaba de anunciar que se retira de la mesa de negociación. Ha declarado que no quiere saber nada de esta guerra que Estados Unidos libra contra Irán y que Irán es su vecino, que han convivido durante siglos y que tendrán que seguir conviviendo, sean aliados o simplemente vecinos que coexisten en paz. Irán existe desde antes de que existiera Estados Unidos. No lo digo en sentido figurado. Irán es un país milenario, mucho más antiguo que cualquier nación del nuevo continente, y seguirá estando ahí, independientemente de los deseos de ninguna potencia occidental. La noticia se confirmó hace horas. El gobierno de Qatar, que fue tan cercano a la administración de Washington, comunicó oficialmente que abandona su papel de mediador en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que no quiere que se les involucre en eso, que no quieren ser arrastrados hacia una guerra que no es la suya. Y hay que entender bien la gravedad de esto. No es simplemente un comunicado diplomático rutinario. Lo que Qatar está diciendo, con toda la precisión de quien conoce la región mejor que cualquier asesor instalado en Washington, es que Irán ha estado aquí durante miles de años y no se va a ir a ninguna parte. Que la destrucción total de una nación no es una opción. Que seguirán viviendo uno al
al lado del otro, que son vecinos para siempre y que hay que encontrar formas de coexistir. Ese es el mensaje de fondo y conviene leerlo 2 veces para entender lo que realmente implica. Hay que escuchar bien esas palabras para comprender lo que está ocurriendo. El mundo árabe en estos momentos se está desligando de los Estados Unidos. Qatar lanza la primera piedra diplomática, la única pieza que sigue alineada sin reservas con Washington en la Liga Árabe es Arabia Saudita. Pero de ahí en fuera, el resto de los países de la Liga Árabe que antes eran aliados de Estados Unidos, hoy se están lavando las manos, se están deslindando y los gobernantes árabes, por decirlo de alguna manera, no quieren saber nada de esta aventura militar. Y hay que notar quién habla exactamente. Qatar no es cualquier actor secundario. Qatar es el país que alberga la base militar estadounidense más grande de todo Medio Oriente. En esa base es donde Estados Unidos tiene su centro de operaciones para toda la región. Y cuando Qatar dice, en términos esencialmente claros, que no quiere involucrarse en esta guerra, ese mismo país está diciéndole sin rodeos a Washington que su estrategia bélica no tiene ningún sentido y no los llevará a ningún destino favorable. Hay que dimensionar esto correctamente. Desde que comenzó la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Qatar era el único canal de comunicación funcional entre las dos partes. Los qataríes tenían acceso directo a los líderes iraníes. Eran la vía de comunicación abierta. Mantenían esa línea con Washington y con Teherán en una posición privilegiada desde la cual equilibraban los intereses de actores sumamente volátiles. Los europeos quedaban, por cierto, marginados porque no tenían tanta influencia como Qatar. Era Qatar quien sostenía con toda la fragilidad que eso implica el andamiaje diplomático que evitaba una confrontación mayor. Había una línea delgadísima que separaba a esta región de una guerra total y esa línea pasaba por Doha. Eso, amigos, acaba de colapsar. La decisión de Qatar no es una traición impulsiva. Qatar no toma esta decisión de la nada. Hay un antecedente que explica en parte la ruptura. Recordemos lo que ocurrió cuando Israel citó a una delegación palestina en Qatar para supuestamente negociar la paz, con Qatar actuando como mediador honesto. Israel declaró estar listo para firmar un acuerdo. La delegación fue, y en el momento en que estaban reunidos en el lugar al que Israel mismo los había convocado a través de Qatar, se lanzaron los bombardeos. Se mató no solamente a esa delegación, sino también a diplomáticos cataríes. Me asombró que ese episodio no hubiera desbordado el vaso en ese momento. Misteriosamente, Qatar siguió prestándose para ser mediador, no solamente en el conflicto palestino, sino también en el frente iraní. Sin embargo, la paciencia tiene sus límites cuando la buena fe es reiteradamente traicionada, y luego se repitió el modelo. Una delegación iraní estaba citada para negociar, aceptando prácticamente todas las peticiones que se le habían formulado para firmar un acuerdo de paz en Medio Oriente. El viernes, todos nos habíamos quedado con la impresión de que la paz era prácticamente un protocolo listo para ser firmado. Al día siguiente vinieron los bombardeos. Era un distractor para que Irán bajara las defensas. Eso, desde mi perspectiva de observador de la política internacional durante décadas, no es diplomacia. Es un patrón que socava cualquier posibilidad de resolución negociada. Qatar fue utilizado como anzuelo en este juego y se dio cuenta de ello. Se dio cuenta de que no era tomado en serio, de que Estados Unidos e Israel lanzaban ataques sin consultarle, sin avisarle siquiera. A los países de la región no se les pidió opinión, aun cuando iban a ser los más afectados. Los bombardeos no les llegaban a Washington, les llegaban a las naciones del Golfo Pérsico, a los países de la Liga Árabe, a Irán, y merecían saber lo que se estaba decidiendo, sobre todo cuando se suponía que eran aliados de Estados Unidos.
Por intentar mantener esa posición imposible de equilibrio, Qatar terminó siendo bombardeado por todos lados, por Israel cuando citó a las delegaciones para la supuesta paz, por Irán que pensó que Qatar era cómplice de la traición, y todo eso mientras albergaba las bases estadounidenses que lo convertían en objetivo militar para cualquier adversario de Washington. Como decimos en América Latina, le tocó bailar con la más fea, y la administración de Washington ya demostró que no sabe manejar esta crisis y que nadie quiere ser un aliado de ese tipo. La otra pieza del rompecabezas es Irak. Esto no empezó con Qatar, ya venía desde antes, después de la invasión del año 2003, que en su momento fue vendida a la opinión pública como una gran cruzada de liberación, la narrativa heroica de que Estados Unidos salvaba al mundo de un villano que supuestamente desarrollaba armas de destrucción masiva. La realidad resultó ser mucho más complicada. Luego se descubrió que no existían esas armas. Lo que se dijo para justificar la invasión fue, en la práctica, falso, pero la democracia ya había sido impuesta, el petróleo apareció y todos vivieron en relativa incertidumbre hasta que llegó el año 2026. Tuvieron que pasar 23 años en los que Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein, impuso un nuevo ejército, lo entrenó, lo armó, y ese ejército eventualmente decidió voltear la mirada hacia otro lado cuando más se le necesitaba. Esta semana, Irak ha dado señales claras de distanciamiento respecto de Washington. El gobierno iraquí ha permitido que grupos armados con vínculos directos con Irán operen abiertamente desde su territorio. El ejército que Estados Unidos prácticamente reclutó, entrenó y armó acaba de alinearse con el bando contrario en este conflicto. Cuando Washington pidió acciones concretas para frenar a esas milicias, Bagdad respondió con evasivas y excusas. Porque Irak ya había pedido, con anterioridad, replantearse la permanencia de las bases estadounidenses en su suelo. Ya no los querían ahí, y cuando se dieron cuenta de que no se iban a ir por las buenas, decidieron que tampoco iban a protegerlos activamente. En lugar de defender esas bases junto con las fuerzas estadounidenses, se cruzaron de brazos. Desde varios de esos puntos se atacaron directamente las posiciones de Estados Unidos en Irak. Lo que presenciamos fue, en esencia, una alineación de Irak con Irán, con un portazo silencioso pero definitivo. Y ahora Qatar está siguiendo una ruta distinta, diplomática en lugar de militar, pero igualmente decisiva en sus consecuencias. Qatar tiene tropas estadounidenses en su territorio. Tiene la base más grande de la región. Y cuando el anfitrión de esa base dice públicamente que la destrucción total no es una opción viable, lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, tú no me preguntaste mi opinión, yo sí te doy la mía y no me voy a meter. El resultado de todo esto es que Estados Unidos hoy está verdaderamente entre la espada y la pared. En las guerras anteriores, desde Irak hasta Afganistán, Washington siempre se aseguró de construir coaliciones amplias. Nunca fueron solos a una guerra. En el año 2003, cuando invadieron Irak, 49 países los respaldaron de una forma u otra. La OTAN completa, sanciones, armamentos, transferencia militar. 49 contra 1. En Afganistán llegaron a tener más de 50 aliados con tropas sobre el terreno. Y aún así, con ese aparato colosal, el conflicto terminó en una retirada caótica que todos recordamos. Si el ejército más poderoso del planeta no pudo solo con Afganistán, echándole montón con 50 aliados, ¿qué puede esperarse de una confrontación con Irán sin ninguno? Con Irán, la situación es radicalmente diferente. Reino Unido dijo que no, Francia dijo que no, Alemania dijo que no, Japón dijo que no, públicamente, a pesar de las presiones. Los países del Golfo están cerrando filas en torno a una posición propia que no coincide con la de Washington. España declaró que las bases estadounidenses en su territorio no serían utilizadas para este conflicto.
Canadá dijo que no. Italia dijo que no. Nadie, salvo Israel, ha dicho que sí militarmente. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el aislamiento de Washington quedó expuesto con una crudeza que resulta difícil de ignorar. Hay una pregunta en Washington que nadie quiere contestar con honestidad. ¿Irán va a desaparecer? Por supuesto que no. ¿El régimen de los ayatolás va a colapsar bajo la presión de los bombardeos? No, y he aquí por qué lo digo con tanta convicción desde mi perspectiva de observador de la historia. Cuando una potencia exterior impone sufrimiento a un pueblo mediante la fuerza, ese pueblo no abandona sus creencias, las radicaliza. La persecución no debilita las convicciones religiosas ni políticas profundas, las fortalece. Lo hemos visto en múltiples contextos históricos. El martirio no disuade a quienes creen que su sufrimiento tiene un significado trascendente. Los cataríes conocen la región mejor que cualquier asesor instalado en Washington. Han sido vecinos milenarios de los iraníes. Conocen el carácter persa, la profundidad de su historia, la resiliencia de su cultura, y su respuesta, después de décadas de convivencia directa con esa realidad, es inequívoca. Nada de eso va a pasar. Irán lleva miles de años ahí y no se va a mover. Pueden bombardearlo, pueden atacarlo, pueden sancionarlo, pueden aislarlo, pero al final del día sigue siendo tu vecino. La geografía no se negocia. Seamos entonces intelectualmente honestos en algo. El judaísmo no va a dejar de existir, ni tiene por qué hacerlo. Irán tampoco va a dejar de existir, ni tiene por qué hacerlo. Nadie va a acabar con el judaísmo, nadie va a acabar con el islam, nadie va a acabar con el catolicismo, nadie tiene por qué exterminar a nadie. La posición de Qatar es, en ese sentido, sumamente sabia. Aprendemos a coexistir o seguimos destruyéndonos mutuamente sin objetivo alcanzable. Querer borrar el régimen de los ayatolás mediante la fuerza militar es fundamentalmente querer exterminar a una nación por sus creencias religiosas, porque se trata de un estado teocrático. Y esa idea extremista me recuerda a una ideología que alguna vez contempló la eliminación de un pueblo entero por su fe, por su etnia, por su identidad. Ya sabemos cómo acabó esa historia. No se puede borrar del mapa a una religión, a una creencia, a un grupo étnico, solamente por lo que creen. Esas cosas nunca acaban bien en el mundo. La figura del Estado teocrático existe porque esa sociedad, en su mayoría, aún cree en ese sistema. Tal vez algún día los ciudadanos iraníes no crean lo suficiente en ese modelo e instalen otra forma de gobierno. Si eso algún día sucede, será porque sus creencias han cambiado desde adentro, no porque otro país se lo imponga a punta de bombazos. Bombardear a un pueblo no hace más que reforzar su identidad, su sentido de martirio, su narrativa de resistencia. Es el mecanismo más antiguo de la historia humana. Cuando una fuerza exterior amenaza la identidad de un grupo, ese grupo se aferra con mayor fuerza a aquello que define quién es. Y esto pasa siempre. Ha pasado en la tradición judía, pasó con los persas en la antigüedad, pasó con civilizaciones mesoamericanas. Ancestralmente es parte de la naturaleza humana. Por eso la política de fuerza bruta, sin diplomacia ni reconocimiento de la realidad histórica, es no solamente moralmente cuestionable, sino estratégicamente ineficaz. Hay algo que quiero destacar, particularmente porque me parece que se confunde con frecuencia en el debate público. No todos los judíos son sionistas y la mayoría de los sionistas no son judíos. Esa es una distinción fundamental que cualquier persona seria que quiera entender este conflicto debe tener absolutamente clara. El judaísmo es una religión, una fe, una tradición cultural y espiritual de siglos. El sionismo es una ideología
ideología política, una forma de pensar sobre el Estado y el territorio. Son categorías distintas y mezclarlas no solo es intelectualmente inexacto, sino que sirve para oscurecer el debate en lugar de clarificarlo. Desde mi punto de vista, cualquier ideología que sostenga que para existir es necesario que otros dejen de existir es una idea peligrosa, independientemente de quién la sostenga. Dos pueblos no pueden ocupar el mismo espacio geográfico si uno niega el derecho del otro a estar ahí. Eso no es derecho internacional, eso no es diplomacia, eso no es ninguna forma reconocida de convivencia civilizada. Eso es simplemente un delirio territorial que no tiene sustento en ningún principio del orden internacional moderno. Y mientras Qatar abandona el tablero diplomático, lo que viene es un escenario de alto riesgo. Sin mediador no hay diplomacia. Sin diplomacia no hay salida. Sin salida solo queda la escalada. Estados Unidos tiene que decidir qué va a hacer. Si quiere parar este conflicto, ¿a través de quién lo va a hacer ahora? Si el único que se prestaba a facilitar ese diálogo era Qatar y Qatar ya dijo que no, la pregunta queda suspendida en el aire sin respuesta. Lo que el mundo le está diciéndole a Washington es que el camino de la guerra no tiene salida para nadie, que Irán va a seguir ahí, les guste o no, y que al final del día la única opción que queda sobre la mesa es la que no quiere escuchar quien diseña esta estrategia desde Washington y desde Tel Aviv: aprender a coexistir con el resto de los países de la región. Nadie va a dejar de existir para cumplir ningún delirio de tierra prometida. Ni los iraníes, ni los palestinos, ni los libaneses, ni los sirios. Los vecinos milenarios de esta región tienen que encontrar la manera de seguir siéndolo. Y cuando alguien habla de destrucción total en un contexto donde existen arsenales nucleares no declarados, esa frase debería ser una alarma en los oídos de cualquier persona informada sobre lo que está verdaderamente en juego. Lo que Estados Unidos tiene que decidir con urgencia y con la sobriedad intelectual que en estos momentos parece escasear en Washington es qué tipo de nación quiere ser: una que construye orden internacional o una que lo destruye, una que respeta la soberanía ajena o una que la atropella. ¿Una que aprende de la historia o una que la repite esperando resultados distintos? Esa pregunta define no solamente la política exterior de este momento, sino el carácter de la República Americana para las próximas generaciones, y merece una respuesta a la altura de la gravedad del momento.